Shalom a todos nuestros amigos, hermanos, bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion no callaré. Hoy tenemos para todos ustedes un nuevo estudio, la Parashá o Parashot. Hoy toca Tazria Metzorah, que quiere decir ella concibe y el leproso. En el 2025 toca este año dar estas dos parashot juntas y las vamos a compartir para todos ustedes. Bueno, vamos a ver al principio desde el capítulo 12 de Vayikra, Levítico. Vamos a hacer un pequeño bosquejo porque ahí tenemos muchísimo que estudiar. Es la purificación después del parto, hemos dicho en el capítulo 12. Luego en el capítulo 13 tenemos la ley sobre la lepra, Sarat. En el capítulo 14 la purificación del leproso, Metzorah. Y varios tipos de impurezas sexuales, capítulo 15. Vamos a ver si nos da tiempo a darlo todo. Entramos directamente en el capítulo 12, verso 1 al 8, y dice así la escritura. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los Bené Israel diciendo, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, será impura como en los días de su menstruación, y el 8º día será circuncidada en la carne del prepucio de su hijo. Y ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre, no tocando nada que sea kadosh, ni ir al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Bien, cuando una mujer concibe y da a luz a un hijo varón, queda un periodo de impureza o inhabilitación, en hebreo denominado tamé, haciéndola ritualmente impura y no pudiendo acercarse al santuario, al Mishkan, ni tocar nada santo hasta que se cumplan los días de su purificación. Por haber dado a un hijo varón, siendo estos los días 33 de su purificación más 7 días por el periodo de la menstruación, en hebreo llamado nida, para quedar pura o limpia, siendo el total de los días de su purificación los 33 por el nacimiento del varón y 7 de su menstruación serán 40 días, los cuales han pasado previamente por una mikveh, una piscina de purificación de aguas vivas, tanto puede ser en un río, puede ser una piscina donde fluye continuamente el agua, lluvia o manantial. Nunca debe hacerse en agua estancada. Finalmente, después de este proceso de limpieza, la purificación y el final de los fluidos corporales de la mujer por dar a luz a un varón, habiendo pasado por la mikveh, por aguas purificadoras, después de 40 días, ya el día 41 podrá acudir sin ningún problema al santuario y tocar o comer cosas consagradas al Eterno, tales como ofrendas o el sacrificio de Pesaj, que solamente se comía en Eret Israel, pues ya sería ritualmente limpia o pura, lo que se denomina en hebreo Tahor. Continuamos con la escritura. El verso 5 nos dice así. Pero si da luz a una hembra, entonces estará impura 2 semanas como en su menstruación, y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. Cuando se cumplan los días de su purificación, por hijo o por hija, llevará un cordero añal para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al Cohen. Bien, la infinita sabiduría del Todopoderoso
aunque hay algunas opiniones médicas que también nos dan especialistas y pediatras modernos, han demostrado que después del nacimiento de una niña, tiene una mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su madre. Así es que este mandamiento ha sido dado, entre otras razones, por ejemplo, para ayudar a la niña a tener un buen desarrollo psicológico y de acercamiento entre su madre y la recién nacida. Según mi entender, esto es con el tiempo, es una relación que fortalece entre madre e hija, afirmando mucho más su identidad femenina, fomentándose con el tiempo y creando una relación equilibrada, familiar, de amor y amistad. De la misma manera, para el hijo varón, su identidad debe ser creada con su padre, oyendo su voz y recibiendo abrazos y juegos desde pequeño, para que esto deje huella y sea un referente espiritual como hombre, creando un bien para estar ambos unidos, nutriendo ese amor de confianza, así que las relaciones entre padres e hijos desde la edad más temprana. Desde la infancia, tanto la mamá con la niña y el papá con el niño deben forjar lazos tanto femeninos para la niña o para el niño masculinos para dar referencia desde su temprana edad. La relación entre padre e hijos es tan importante en la infancia que por medio de nuestras madres hemos podido aprender cuál es la provisión del alimento, por ejemplo, ropa, el amor, el sustento, el cariño, cómo nuestra madre y nuestro padre nos han criado. El Shaddai, el Todopoderoso, es uno de los atributos, que satisface, que nutre o que suple a el bebé, sea varón o hembra, y es una de las facetas que desarrolla dentro de nuestras madres, es desarrollada dentro de ellas. Esto nos demuestra desde ya muy pequeños ese amor incondicional del Eterno con su creación, igualmente con la madre hacia el bebé, con ese amor incondicional que ha sustentado nuestras vidas y que nunca hemos sido desamparados. Tampoco olvidados en ningún momento. Asimismo, refleja el amor del Todopoderoso hacia sus hijos, con el sustento diario, protección y su infinita misericordia demostrada día a día en nuestras vidas. En el verso 3 dice lo siguiente: y al 8º día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo. Quería hacer una pequeña puntualización, algo sobre la circuncisión del varón, que antes de que el niño fuera circuncidado tenía que pasar siempre 8 días antes de esta marca o señal del pacto entre el Eterno y su pueblo, lo que conocemos como Brit Milá. El recién nacido debía pasar un Shabbat antes de este pacto que fue ordenado por el Eterno a nuestros padres. Este pacto es inquebrantable, el cual no puede ni debe ser anulado en ningún momento. Algo que fue confirmado primeramente por Moshe desde Abraham Avinu y más adelante por nuestro Adón Yeshua como señal del pacto en la carne. El pacto de la circuncisión para el pueblo de Israel lo leemos en el libro de Yohanan, Juan 7:22. Y respondió Yeshua y les dijo: una sola obra hice, y todos os asombráis. Moshe os ha dado la circuncisión, y no es que sea de Moshe, sino de los padres, de los patriarcas, y en sábado circuncidáis al varón.
Así, una vez esto confirmado por nuestro don Yeshua, a mí me da a entender que este pacto de la circuncisión sigue vigente, mejorándolo obviamente con la venida del Mashiach verdadero, con el pacto de su sangre, que es mucho mejor que el anterior y primer pacto. Esto nos eleva a un peldaño o dos por encima a un mundo espiritual de poder y de santidad, otorgado por el Eterno a todos los creyentes en el Mashiach Yeshua. Tenemos el sacrificio o la ofrenda de holocausto Ola y la ofrenda por el pecado Hatat. ¿Qué es lo que se tiene que ofrendar cuando se cumplen los días de la purificación, tanto por varón o por hija? Vamos a leerlo en el verso 6. Cuando se cumplan los días de su purificación, por varón o por hembra, llevará un cordero añal para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote, el cual lo presentará delante de Adonai, haciendo expiación por ella y purificándola del flujo de su sangre. Esta es la ley sobre la que da a luz un varón o una hembra, y si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, se está refiriendo si económicamente no tienen capacidad de comprar un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos palominos, uno para el holocausto y otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y entonces quedará limpia. Una vez cumplidos los 41 días por el varón y los 81 por la niña, la mujer debía presentar al sacerdote estos sacrificios para finalmente ser declarada limpia, como se dice en hebreo, tahor, apta o habilitada para poder entrar en el santuario y participar de las cosas santas, volviendo a ser restaurada, tanto física y espiritualmente, por el Cohen, por el sacerdote dentro del santuario, y volviendo a la vida normal en su comunidad hebrea. La ofrenda del holocausto o la ofrenda Ola que acabamos de detallar representa la entrega total. Esto nos enseña que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega al Eterno por medio de este sacrificio hecho específicamente para esta situación. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para el Eterno de todo corazón, siendo este uno de los privilegios más importantes en la vida de cualquier mujer creyente al traer un hijo al mundo. Tampoco debemos olvidar que todo niño varón que abre matriz, todo primerizo o todo primogénito debe ser entregado a su servicio, como nos queda reflejado en el libro de Éxodo 13:2, que nos dice así: Habló el Eterno a Moshe diciendo: Conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los Bené Israel, así de hombres como de animales, porque mío es. Todo este proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto después de la caída no es lo que debería ser un parto doloroso como las mujeres sufren o mejor llevan hoy en día. Es un resultado del pecado de Javá. Este pecado que cometió Eva en Génesis 3:16 es la concepción y el parto de un niño. Están hechos en un mundo y concebidos en el pecado, como está escrito en el mundo de pecado en el Salmo 51:5. Y lo leo para ti. Esto lo escribe David Amelech y dice así:
Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Cuando hacemos una pequeña reflexión sobre estas palabras, es cierto de que hay algunas de esas situaciones que pudieron suceder. Pero lo que sí es cierto es que todo ser que nace en el mundo viene infectado con la semilla del Yeser Hará, con lo que denominamos el pecado o la mala inclinación. Esto es una infección que pasa de generación a generación, que es transmitida por la simiente del varón, en hebreo, Zera. Es una herencia pecaminosa que desde Adán a Rishon, el primer Adán, es transmitida generacionalmente y por eso la heredamos con enfermedades, defectos, actitudes erróneas de comportamiento y otros muchísimos males, solo habiendo sido perfecto nuestro Adón y Redentor Yeshua HaMashiach como hombre. Seguimos leyendo el verso 8. Y si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o palominos, uno para holocausto y otro para ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Finalmente vemos la ofrenda de un cordero o de 2 tórtolas o palominos, que son los que sustituyen al cordero. Si tú no tienes posibilidades económicas, eres una familia humilde, después de estos 41 días que la mujer ha pasado de purificación, tal como Miriam, la madre de Yeshua, quedó limpia siendo presentada al Eterno después de estos 41 días, presentándolo como primogénito que abre matriz, porque Yeshua es una de sus roles, es también primogénito, aunque sabemos que Yeshua tuvo otros hermanos, pero fue el primero de la familia abriendo matriz, como leemos en el libro de Lucas 2, 22, 24. Y lo leemos. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moshe Rabenu, lo subieron a Jerusalén para presentarlo a Adonai, tal y como está escrito en la Torá. Todo varón que abre matriz será llamado Kadosh para Adonai, y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la ley de Adonai, un par de tórtolas o 2 palominos. Pasamos al capítulo 13 y vamos a hablar sobre la ley sobre la lepra, en hebreo Sarat. Vamos a leer el verso 1 que nos dice así del capítulo 13. Habló el Eterno a Moshe a Aarón, diciendo: y cuando un hombre tenga en la piel de su carne hinchazón o erupción o marca blanca, y se convierta en plaga de lepra en la piel de su carne, será llevado al sacerdote Aarón, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote lo examinará la llaga en la piel de la carne, si el vello que hay en la llaga se ha vuelto blanco. Y la llaga en la piel de la carne, si el vello que hay en la llaga se ha vuelto blanco. Si parece más hundida que la piel de su carne, es llaga de lepra. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Mas si en la piel de su carne hay una mancha blanca, pero no parece más hundida que la piel ni su vello se ha vuelto blanco, el sacerdote hará que el llagado sea recluido durante 7 días. Fíjate aquí que aquí todavía no lo ha declarado leproso, lo llama llagado. Entonces esperan otros 7 días. Continuamos. Al 7º día el sacerdote lo examinará, y he aquí si ante los ojos del sacerdote la llaga ha permanecido estacionaria, quieta, sin extenderse la llaga en la piel, el sacerdote lo volverá a hacer recluir por otros 7 días.
Al séptimo día el sacerdote lo examinará de nuevo y, si he aquí la llaga se ha oscurecido y no se ha esparcido en la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Es una erupción. Entonces lavará sus vestidos y el hombre quedará limpio. Antes de continuar, vamos a ver qué es realmente esta lepra o sarat en el hebreo, que ha sido visto como una plaga muy contagiosa. Pero realmente nada tiene que ver con la enfermedad de la lepra que hoy conocemos en la medicina moderna. Voy a leer una definición médica para que podamos entender sus síntomas con lo que voy a explicar lo que entendemos como la lepra de que todos hemos visto. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae, conocida como el mal de Hansen. Las bacterias se transmiten por gotículas expulsadas por la boca y la nariz cuando hay un contacto estrecho frecuente con una persona infectada. La lepra se puede curar asociando varios fármacos en el tratamiento. Vamos a ver que hay varios textos bíblicos que usan este nombre de lepra, pero es la enfermedad más cercana y similar que muestran las Escrituras, las cuales vamos a ver también varios ejemplos para que podamos ir entendiendo. De alguna manera tenemos que tener cuidado de no equivocarnos y malentender esta plaga, pues nos podría desviar del significado real de sarat con su enfoque bíblico real. Y la traducción hebrea, que es realmente la que te da la luz verdadera de este estado de impureza de sarat, que se tradujo al castellano, al español, de forma equivocada por no haber otra forma de traducirlo y por los síntomas externos de alguna manera más similares a este estado de impureza. Hay varios entendidos que comentan que esta enfermedad fue extinguida hace muchos años y otros se adentran en el mundo espiritual bíblico, que es el que realmente nos muestra la Escritura, con ejemplos los cuales son bien conocidos, por ejemplo, en el libro de Shemot 4, 6 y 7, que dice así: Y otra vez el Eterno le dijo: mete ahora tu mano en tu seno. Aquí estamos viendo a Moshe Rabenu en el Sinaí cuando ve la zarza ardiente que no se consumía y el Eterno le está hablando. Bien. Y el Eterno le dijo: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, sarat, como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió su mano a su seno y cuando la sacó de su seno, he aquí volvió a ser como su carne. Este es un ejemplo donde Moshe Rabenu desconfió, no sabemos por qué, por miedo, no sabemos por qué. Y habló en contra de los Bené Israel. Y por hablar lashon hara o murmuración, como está escrito al principio del capítulo 4, en el versículo 1, vemos otro caso de lashon hara, de murmuración, donde la hermana de Moshe, Miriam y Aarón se rebelaron contra su hermano en el libro de Números 12, 1-10. Vamos a leer esto porque también es un punto interesante para entender ahora sí realmente de dónde viene esta enfermedad. Hemos dicho Números 12, 1 y 10. Murmuró Miriam contra Aarón, contra Moshe, a causa de la mujer cusita que había tomado. Pues él había tomado una mujer cusita de color
Negro, dijeron, ¿acaso solamente a través de Moshe habla Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Y el Eterno lo oyó. Boca a boca habló con él en visión, pero sin enigmas, y él contempla la apariencia de Adonai. La pregunta, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moshe? Y la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó de la tienda de reunión, y aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y aquí estaba leprosa. Esto ya sino va dando un acercamiento mayor a lo que es esta plaga que la hermana de Moshe sufrió, que fue por hablar en contra del líder terrenal del pueblo de Israel. Y como dice la Escritura, el Eterno se enfureció y la llenó toda su piel con zarat, quedando blanquecina. Y aquí ella estaba leprosa. Con esto entendemos que la murmuración trae mal a nuestras vidas y maldición espiritual, la cual es reflejada físicamente como el caso de Miriam. Tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que sale por nuestra boca y medir muy bien nuestras palabras, pues podemos ser infectados con esta maldición de murmuración. Cuando tú murmuras en contra de alguien, seguro que el Eterno tiene misericordia de ti, pero si eres una persona que hablas en contra continuamente y malutilizas tu boca en vez de bendecir para maldecir, hablando en contra, murmurando en contra de la gente, el Eterno seguramente que te disciplinará. Vamos a ver otro caso también dentro de la realeza del pueblo de Israel. Un rey que quiso hacer lo que a él le dio la gana, pero le pararon los pies. Vamos a hablar del rey Uzías. Esto lo tenemos en el libro de Crónicas 26, del 16 al 19. Y leemos. Sin embargo, cuando llegó a ser fuerte su corazón, está hablando aquí del rey Uzías, se enalteció hasta corromperse y fue infiel a Adonai, su Elohei. Pues llegó a entrar en la casa de Adonai para quemar incienso sobre el altar de incienso. Entró en el templo. Tras él entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes de Adonai, hombres de valor, quienes se plantaron ante el rey Uzías y le dijeron: «Oh Uzías, no te corresponde a ti a quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los cuales están santificados para quemar incienso. Sal del santuario, pues has sido infiel, y esto no te será por honra de parte de Adonai tu Elohim». Pero Uzías, quien tenía un incensario en su mano para quemar incienso, se irritó. Aquí fíjate, se irritó. Y en cuanto se irritó con los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, dejándole delante de los sacerdotes en la casa de Adonai junto al altar de incienso. La Escritura nos da testimonio sobre este rey Uzías por ser un rebelde, un egocéntrico y un altivo. Contra el Eterno recibió esta plaga y la cual tenía que llevar en su frente. En este caso no fue por cometer murmuración o hablar en contra de un líder o un hermano o una hermana de tu comunidad, sino que fue por ser orgulloso, prepotente, altivo e infiel. Este rey se atrevió a ofrecer incienso, algo que solamente los sacerdotes, los Kohanim, podían ofrecer delante de Hashem.
quedando marcado con lepra en su frente, para que todos lo vieran. Así que este rey quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir excluido fuera de Jerusalén en una casa aparte hasta el final de sus días por estos pecados de soberbia cometidos. Según hemos visto en las Escrituras, esta plaga de lepra está fijada y desarrollada en un ambiente espiritual. Ahora sí entendemos que no es la lepra que se contagia por intercambio de fluidos o por una bacteria, no, es por un pecado espiritual. Por varios pecados que el ser humano cometemos, como bien hemos leído, por ejemplo, la murmuración, el orgullo, la altivez, la infidelidad, la soberbia y también la avaricia y codicia de posesiones terrenales. Vamos a ver otro ejemplo para que tú puedas entenderlo. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 5, y es el caso del siervo de Giezi, el siervo de Eliseo, Hanabí, de Eliseo el profeta, el cual quedó leproso al recibir los regalos que Naamán el sirio trajo, el que fue limpiado de la lepra. Él, queriendo pagar por ser limpiado, Naamán, de esta plaga, rechazados por Eliseo todo tipo de regalos, este siervo codicioso, escúchame bien, este siervo codicioso, siguiendo a Naamán, fue para pedirle que le diera los bienes que Eliseo había rechazado. Pues obviamente Giezi era un siervo, sería pobre y lo más humilde, y Naamán el sirio trajo 2 burros, 2 mulos llenos de regalos muy valiosos. Cuando llegó delante de Eliseo, le mintió Giezi y fue maldito por su mentir. Así que por el afán de las riquezas y por codiciar algo que no era suyo, se llenó también de sarat, lepra, quedando blanco como la nieve y, como hemos dicho, pasando esta plaga de generación en generación en toda su descendencia. Segunda de Crónicas 5. Ahora tenemos que ver quiénes son las personas que pueden declarar tamé o taor, impuro o puro, a las personas con sarat, con la lepra. Bien, vamos a llamarlo así. Los Kohanim son las personas que podían declarar los hijos de Aarón a cualquier persona infectada con este mal. Ellos, los sacerdotes, eran especialistas en examinar este tipo, pues solo ellos estaban destinados a esta tarea. Esta plaga de sarat tenía 3 síntomas visibles para el ojo. Primeramente, los pelos son blancos y el área afectada parece más profunda de la piel. Eso está en el versículo 3, que lo hemos leído anteriormente. La segunda es la mancha se extiende sobre la piel, lo tenemos en el verso 7. Y la tercera, hay carne viva, hinchazón blanco en la mancha, en el versículo 10. La persona no podía ser declarada impura hasta que el Cohen, el sacerdote, lo hiciera así. Igualmente, nadie podía declarar a una persona pura hasta que esto fuera hecho por un sacerdote. Esto tenía una gran implicación social. Muy importante, pues la persona impura debía vivir fuera del campamento. ¿Para qué? Para no contaminarlo. Vamos a leer el verso 6. A ver qué nos dice. Al 7º día el sacerdote lo examinará de nuevo,
y si, he aquí, la llaga se ha oscurecido y no se ha esparcido en la piel, el sacerdote lo declarará limpio, es una erupción. Una vez más vemos como no es una sanidad lo que necesita el leproso, sino ser limpio. Yeshua eso lo hace en los evangelios. Él dice que lo limpió. Otra cosa es que lo sanó, pero el impuro, el leproso, el que tiene sarat, necesita ser limpio, quedar taor, separando esta plaga de las enfermedades comunes y verificándola que es una enfermedad espiritual, desarrollada por nuestros comportamientos errados, como hemos visto en todos estos casos en Jetzi, en el rey Uzías, en la hermana de Aarón. También lo vemos cuando Yeshua, nuestro Adón, limpia a un leproso en el libro de Mateo, capítulo 8, del verso 2 al 4. Dice así: y aquí un leproso se acercó y se mostraba ante él, ante Yeshua, diciendo: Adoní, si quieres puedes limpiarme, y extiende la mano, y así lo tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante fue limpiada su sarat. Los vestidos del leproso que tenga la llaga, seguimos leyendo el verso 45, después de la limpieza de Yeshua, entramos en el verso 45, los vestidos del leproso que tengan la llaga estarán rasgados y su cabeza desgreñada, con el pelo todo suelto. Se tapará hasta el bigote y pregonará: impuro, impuro. Permanecerá impuro todo el tiempo que tenga la llaga. Siendo impuro, vivirá solo. Su morada debe estar fuera del campamento. Había en aquel momento unas señales o marcas, patrones que el leproso debía cumplir en su persona, para que él fuera distinguido desde lejos y bien reconocido, por lo cual esa persona que lo viera desde lejos pudiera diferenciar cerca de su entorno. Así que tenemos varias marcas para que se pudieran ver y oír también. Primeramente, llevar los vestidos rotos, llevar el pelo despeinado, ir cubierto de ropa hasta el bigote, iba totalmente tapado, pregonar en voz alta por donde fuera: impuro, impuro, debía gritarlo para que la gente desde lejos lo oyera y no se acercara a él. Debía vivir solo y, finalmente, tenía que vivir fuera del campamento o de la ciudad. Estos puntos que marcaban al leproso, el de mantenerle fuera del campamento o la ciudad, es algo que certifica espiritualmente la maldad que causa esta plaga, la cual es un mal espiritual desde la enseñanza bíblica, tal y como hemos leído, y aparta al leproso para vivir solo y apartado para no contaminar a nadie más con su pecado espiritual, para que nadie fuera contaminado con él de ninguna manera. Eso es algo muy interesante para reflexionar en nuestras vidas. Porque si nos juntamos con gente, con este tipo de gente, ya no hablamos solamente en el mundo, incluso en las congregaciones y en las comunidades, con gente que practican el lashon hará, la soberbia, el egocentrismo, la mentira, todo lo que hemos hablado en estos 3 o 4 casos que hemos comentado, podemos ser contaminados dentro de nosotros con esos pecados y crear dentro de nosotros una
raíz de ese pecado que se irá apoderando de nosotros. Porque si alguien se te acerca a comentarte mal de un hermano, de una hermana, hablarte mal de un hermano, de alguna hermana, si tú permites con tu oído y oyes la conversación, estás pecando y eres igual de pecador que la persona que te lo está contando. En este caso, lo que tendrías que hacer es ir y decirle a esa persona: hermano, hermana, si usted quiere hablarme de esa persona, tráigamela aquí, me la pone delante y hablamos y me lo cuenta. Para que confrontemos y veamos si lo que usted está diciendo es verdad o no es verdad. Vamos a entrar en el capítulo 14, que se habla de la purificación del leproso, Metzorá. Las leyes de Sarat son aplicables dentro de la tierra de Israel, y cuando el templo o el santuario estuvieran levantados, por el momento, como esto no es así, no se aplican hasta que el tercer templo sea nuevamente construido. Esta porción está grandemente relacionada con el Mesías Yeshua. Dentro del judaísmo rabínico le llaman el estudioso leproso. Y las leyes de purificación de Sarat, lepra, están muy relacionadas con Mashiach. Lo que vamos a ver es cómo el Mesías, Mashiach, leproso, Metzorá, debía pasar, sufrir y vivir antes de poder entrar en los lugares celestiales de gloria. Sin haber tenido pecado, obviamente. Él fue tentado en todo, pero en nada pecó. Él, Yeshua, se hizo pecado por la humanidad, cargando sobre sus hombros toda la iniquidad y la maldición del ser humano. Se la echó sobre sí mismo, cargando la Sarat, la lepra, de toda la humanidad, tanto del judío como del gentil. Echó sobre sí, cargando todos los pecados espirituales que crean y que nos separan de Elohim, tal y como está escrito en el libro de Isaías 53, 4, 6. Lo leo para ti. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo considerábamos como herido, azotado y humillado por Elohim, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos sanados. Así que todo el pueblo de Israel anhelaba la venida del Mashiach Redentor, Yeshua se Atamín, el Cordero Redentor, para liberar a su pueblo de este gran yugo de esclavitud que estaban sufriendo como un martillo por los romanos. Esa opresión física era durante cientos de años por diferentes pueblos, los cuales conquistaron la tierra de Israel. La ausencia de la limpieza de Sarat en la tierra de Israel haría que cuando Yeshua llegara por la primera vez, lo recibieran como el verdadero Mashiach. Pero, por desgracia, esto no fue así. Por nuestro bien para todos los gentiles. Pues si esto hubiera sido así a la primera vez, no hubieran recibido la redención los gentiles. Así que hoy nosotros hemos recibido esa salvación tan grande dentro de la sabiduría y propósitos de nuestro Padre bondadoso, llamado Yud Hei Vahed, donde todo su poder y su misericordia están
dentro de su nombre, el cual es inefable. Voy a darte una escritura para que entiendas o empieces a recapacitar sobre esto. El propósito de Dios, tal y como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 11, 25 al 26. Mira lo que dice Rabbi Shaul sobre esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento en parte o parcial ha ocurrido a Israel, hasta que la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo cuando entre la plenitud de los gentiles. Y entonces, como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. En todos los escritos bíblicos, exceptuando uno de ellos, no hubo limpieza de lepra para ningún israelita. Esta excepción fue la de Naamán el sirio. O sea, fíjate con esto. ¿A quién le fue limpia la zarat? Ese que visitó a Elías para ser limpiado de esta plaga. Y lo fue cuando obedeció, sumergiéndose 7 veces en las aguas del río Jordán. Fue limpio de esa terrible plaga, la cual le apartaba de la sociedad y era discriminado sin lugar a dudas. A la persona la que hacía vivir en penumbras. Cuando tú tienes zarat, vives totalmente aislado de todo y de todos, como hemos leído anteriormente. Ahora vemos la ley de la purificación del leproso, Metzorá. Y habló el Eterno a Moshe, capítulo 14, verso 1, diciendo así: Esta será la ley para el leproso el día de su purificación. Será traído al Cohen, y el Cohen saldrá fuera del campamento y será examinado por el sacerdote, y aquí la llaga de lepra del leproso ha sido sanada. El sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, púrpura e hisopo para que él se purifique. Como hemos leído, el sacerdote tenía que examinarlo primeramente saliendo fuera del campamento, porque tenemos que entender que podría haber tenido o estar infectado con zarat. Y una vez que la llaga haya sido sanada, pues aunque estos pecados eran espirituales, de los cuales ya hemos hablado, se mostraban físicamente en el cuerpo, en la carne, poniéndose toda la zona afectada blanquecina. Una vez limpia esta zona de lepra, entonces el sacerdote mandaba traer estas 2 avecillas limpias, un trozo de madera de cedro, púrpura e hisopo, para que el leproso se purificara. También es cierto que no se sabe muy bien por qué se utilizaban estos 3 elementos, la madera de cedro, la púrpura y el hisopo. Rashi nos da un enfoque, lo que utiliza como símbolos de soberbia y humildad en sus escritos, pues el cedro es uno de los árboles que más crece y representa la soberbia. También el hisopo es una planta pequeña, es utilizado por el rey David en el Salmo 51:7 cuando pide perdón, después de haber cometido los pecados de asesinato, infidelidad y soberbia, como dice así en el verso 7 del Salmo 51. Lo leo para ti. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En sí que el hisopo refleja la humildad. Esta plaga de lepra es desarrollada en el leproso, bien por la lashon hará, murmuración, soberbia, altivez,
avaricia, codicia, infidelidad y todos los demás pecados que hemos visto anteriormente, los cuales son con una raíz espiritual. Pero ahora deben ser expiados por 2 aves limpias, de las cuales, limpias me refiero, kasher, de las cuales una de ellas debe ser sacrificada y la otra se debería soltar libre. Dice así, el verso 5, luego el sacerdote ordenará que se degüelle la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Tomará la avecilla viva con el palo de cedro, la púrpura, el hisopo y lo sumergerá en la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre las aguas vivas y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campo. Bien, la avecilla que debía ser sacrificada, yo creo que me lleva a pensar en la metzorá del leproso, que sin lugar a dudas vivía muerto en vida. Era una persona que estaba totalmente apartada de la sociedad, en todos los sentidos, de su comunidad, y vivía solo, sin poder tener ningún tipo de vida familiar. Vivía excluido de sus amigos y no podía tan siquiera comprar alimentos. Eso es algo tremendo. Dependiendo continuamente de la caridad de otros que acercaban alimentos donde ellos estuvieran, a una hora concreta del día, para que ellos pudieran recogerlo y ser alimentados. Esta avecilla, la cual era sacrificada, representa al leproso, y la otra, que quedaba viva y era soltada, era rociada con el palo de cedro, con púrpura y el hisopo, dentro de una vasija de barro con la sangre de la avecilla degollada sobre aguas vivas. Al leproso se le esparcía, se le rociaba 7 veces con esta sangre y con agua purificadora. Finalmente era declarado limpio por el sacerdote. El ave que quedaba viva se la soltaba y seguía viviendo en libertad, llevando la sangre del leproso fuera del campamento. Estas 2 aves representan al Mashiach leproso, en su muerte primeramente y en su resurrección libre después de haber vencido a la muerte por toda la eternidad. Aleluya. Siendo la primicia de todos los santos, lo óptimo que nos muestra el camino de la luz verdadera dada por Abba Kadosh. Este ave que queda suelta nos ayuda a entender el trabajo del Mesías Yeshua, que se deja infectar por todas las plagas de todo tipo de pecado que existen en la tierra, llevándolas en su propio cuerpo, echándolas sobre él, para que nosotros pudiéramos ser muertos y a la vez libertados del pecado, donde finalmente seremos resucitados con él en el día postrero, como está escrito en el libro de Romanos 6, verso 3 al 6, como nos enseña Rabbi Shaul. Lo voy a leer para ti. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Yeshua HaMashiach fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria de Abba, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Mashiach,
a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. El verso 8 también nos dice así: el que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su caballo, se bañará con agua y quedará limpio. Esto nos está hablando del leproso que ha sido purificado una vez del sacrificio de la paloma y ha sido rociado y esparcido con agua, declarado limpio. Lo leo otra vez para ti. El que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su cabello, se hará inmersión en agua y quedará limpio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda 7 días. Al 7º día rasurará todo su cabello de su cabeza y de su barba y de sus cejas. Es decir, rasurará todo su cabello, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo con agua y quedará limpio. Vemos como el que fue leproso entra en el campamento permaneciendo fuera de su tienda donde vivía durante 7 días. Debía afeitar todo su cuerpo lavando sus vestiduras y también lo purificaría con agua, realizando todo lo que el rito de la purificación de la Metzora exigía según la instrucción de Adonai. En el versículo 10 y 11, una vez ya purificado, el que tuvo Sarat es llevado delante de la tienda de reunión, el Mishkan, donde una vez declarado Tahor, limpio, apto. Así es que en el día 8, cuando que Elohim lo restaura, sus sacrificios como ofrenda mecida, restaurándolo dentro del pueblo de Israel e injertándolo de nuevo dentro de la comunidad. Todo este proceso de purificación tiene para nosotros, los creyentes en Yeshua, un sentido espiritual muy profundo. No debemos de quedarnos solamente con la letra, la cual es buena, cuál es la base de todo, la que nos da un contexto básico del ritual y también la historia de la Torá. Pero en el proceso vemos el gran sufrimiento de aquel que no cometió pecado y se hizo pecado por nosotros. La carga de los Bené Israel primero y seguramente el de toda la humanidad fue puesta sobre sus hombros. Yeshua es Israel y Israel es Yeshua. Son la misma cosa en muchísimas situaciones. Él llevó esa responsabilidad tan grande y cuánto amor Yeshua tuvo que derramar para ser entregado. Yeshua se dejó infectar todo su cuerpo por la maldad del mundo. Imagínate eso. Quiero que durante unos segundos lo medites y lo pienses. Alguien que no ha cometido pecado, la palabra viene, se hace carne. Quien no ha conocido pecado y le es pasado todo el pecado, el sufrimiento, tanto de su pueblo Israel como de los gentiles, del pasado, el presente y del futuro, hasta la redención. Esto tiene que ser algo tremendo, sobrepasa nuestro entendimiento, obviamente. Pero cuánto amor tuvo que derramar Yeshua para que nosotros pudiéramos acceder a ser redimidos y reconciliados con Abba. Así que mediante este acto de purificación, Yeshua HaMashiach fue introducido en el ministerio sacerdotal, pero el orden de Melquisedec, un orden celestial. El sacerdocio de Yeshua nada tiene que ver con el terrenal.
Por eso hay una semejanza entre el rito de la purificación de la Mesorá y la instalación en el ministerio sacerdotal. Dejo algunas referencias bíblicas para el que lo quiera estudiar. Éxodo 29:7 y Levítico 14:14 y también 17:18 y también Éxodo 20:21. Y continuamos con el verso 14 y en la purificación, que dice así: el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y untará el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado y el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Si bien recordamos, este es un rito de purificación muy similar al de la consagración de los Kohanim, de los sacerdotes, cuando Moshe invistió a Aarón y a sus hijos, cuando fue hecho por primera vez, según Éxodo 29:20. Según recuerdo, estas tres partes del cuerpo, el lóbulo derecho, el pulgar derecho y el pulgar del pie derecho, fueron con la sangre de la ofrenda. Estas son partes del cuerpo que de alguna manera fueron las receptoras o las iniciadoras físicamente para recibir la tzara, lo que llamamos hoy lepra, para hacer caer en el pecado espiritual o transgresión que fue manifestado en la carne de tres maneras. Por ejemplo, como he dicho antes, si su oído, oreja, escuchó, lashon hara, murmuración, crítica, tenemos el ejemplo de Miriam, la hermana de Aarón. Si su mano tocó algo que no debía, aquí tenemos el ejemplo de la codicia y la avaricia de Giezi, el siervo de Elías. Si su pie entró en algún lugar inapropiado, el caso de Ucías, entrando en el santuario para ofrecer incienso, algo que no podía hacer por muy rey que fuera. Esto es solamente destinado para los sacerdotes. Pero él, con su orgullo y su soberbia, quiso reemplazar al sacerdocio y la Torá impuesta por Adonai. Estos tres casos que acabamos de leer nos refleja que Yeshua fue azotado con esta plaga de inmundicia, que ahora tiene derecho de estar delante del tabernáculo, siendo purificado con el mismo ritual que los sacerdotes, devolviéndole su integridad dentro del pueblo de Israel. Esto nos refleja que el purificado, tiene acceso a estar una vez ya insertado en su comunidad como israelita. Bien, esto es para la persona que tenía Sarat, ha pasado por todo el proceso de la Metzorá, de la purificación, y está siendo aceptado por Elohim como el mismo sacerdote. Tiene derecho de estar cerca de Adonai como su hijo y siervo. Ahora sí, en la muerte y resurrección de Yeshua se reflejan dos estados de Metzorá, del leproso, como hemos visto. Primeramente, el dolor, sufrimiento y carga por toda la humanidad de este Mashiach leproso, el cual se dejó infectar por obediencia y amor de todos los pecados de la humanidad. Enfermedades, adicciones, perversidades, iniquidades y maldiciones, haciéndolo suyo sin haber cometido ninguna de estas transgresiones. Así nos lo enseñó Isaías 53, de 4 a 7. Nuestro pecado fue cargado sobre él. Así dice Isaías. Vamos a leerlo. Isaías 53, del 4 a 7. Yeshua cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores.
y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él, en Yeshua, el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque él fue quien se humilló a sí mismo, entregando su vida por amor a sus hermanos, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, nunca abrió su boca. Así que en Yeshua, en su condición de humildad, Elohim, Abba, él lo levantó de entre los muertos y lo puso a su diestra. Primeramente lo resucitó, purificándolo de la lepra, de toda la enfermedad espiritual que afecta al ser humano, la cual fue llevada al madero, la cual él absorbió en su cuerpo y finalmente fue glorificado, entrando en los lugares celestiales de honra, siendo finalmente investido como sumo sacerdote Cohen HaGadol. Por siempre según el orden de Melquisedec, como leemos en Salmos 110, verso 4. Dice así: Juró Adonai, y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que esto elevó al Mesías resucitados a un estatus superior que el sacerdocio de Aarón, que ya hemos dicho en otros estudios, el cual era la sombra profética la cual había de venir, haciéndonos y siendo los hijos de Elohim partícipes de este ministerio sacerdotal para luz a las naciones en toda la tierra, primeramente para Israel y también para las naciones. Así que terminamos en el capítulo 15 del 1 al 18, donde se hablan sobre varios tipos de impureza, las cuales son impurezas sexuales, derramamiento de fluidos, pero yo creo que ya nos hemos pasado de tiempo y no me quiero alargar más. Así que ya vamos a ir terminando, porque ya llevamos un poquito ya de tiempo. Así que vamos a centrarnos, como hemos dicho, no solamente en la letra, que está muy bien, que hemos aprendido todo lo que es la teoría, la historia y cómo se purificaba tanto la mujer del hombre, el bebé, tanto hombre, si era varón, si era hembra, toda la limpieza por cómo vienen los pecados, la soberbia, el hablar mal de la gente, el egocentrismo, la desobediencia. Pero quiero que recojamos en muy pocas palabras el sacrificio de nuestro Adón Yeshua, que es lo que realmente hoy nos transfiere y nos da vida. Este sacrificio del leproso, el cual ya ha sido restaurado, porque ahora está como sumo sacerdote nuestro Adón Yeshua, ministrando los lugares celestiales, intercediendo por nosotros delante del Padre de día y de noche. Él que fue limpiado y llevado a la casa de su Padre, vestido con vestiduras reales. Yeshua fue coronado de gloria y poder con plenos derechos de obediencia, pues Él venció al pecado y desechó la muerte. Eso es algo que todos anhelamos en nuestros corazones. Guardemos esta enseñanza no solamente como algo teórico, sino para que también sea
práctico y entendamos que Yeshua tuvo que llevar todo este tipo de pecados para que nosotros pudiéramos cumplir y ser revividos, muertos primeramente con Él y levantados en el día postrero para recibir esa corona de gloria, diciendo: pasa a mi reino, hijo amado, buen siervo fiel. Así que no debemos de olvidar este sacrificio, el cual fue realizado por ti y por mí. Debemos ser fieles, debemos de reconocer nuestros pecados y la obediencia debe ser algo muy importante para que podamos ser dignos de esta grande salvación a la cual hemos sido llamados. Así que ya, como he dicho, no quiero alargarme más. Y antes de nada, quiero decir a todos mis amigos y hermanos, si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, suscríbete, comparte con tus hermanos, comparte este vídeo. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor escríbenos, déjanos un mail y lo antes posible nos pondremos en contacto contigo. Y ahora ya, una vez más, vamos a entrar en el tiempo de Tefilá. Después de esta Parashat Tazria Mesorá, le damos a dar gracias al Eterno por este estudio. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio, por este tiempo, Señor, donde tú nos has hecho entender, Señor, donde tú declaras tu gloria y tu poder, Santo Dios. Bendito eres tú, Señor, porque eres bueno y misericordioso, que perdona los pecados todos los días a miles y a miles de personas, Señor. A millones, Señor, que han caído en la debilidad, Señor, porque solamente somos carne, Señor. Y nos enfrentamos en una lucha abismal en este Egipto, Señor, que nos quiere subyugar. En esta sociedad donde está manipulada de mentiras, de engaños, de lascivias, de lujuria, de las redes sociales, el homosexualismo, los abortos, el lesbianismo, Señor, la pornografía, las drogas, la prostitución. Señor, tú hiciste al hombre recto, pero nosotros buscamos muchas perversiones donde nos torcimos. Yo te pido perdón, Señor, por todo lo que no te agrada, Señor, por lo que hayamos cometido delante de ti, Señor. Y gracias, Señor, como dice tu palabra, y nunca más me olvidaré de vuestros pecados. Nunca más me olvidaré de vuestros pecados. Perdónanos, Señor, que nunca caigamos, Señor, en este tipo de pecados, Señor. Y si caemos, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea humilde para poder volvernos a ti y no endurecernos, Señor, sino a buscar tu rostro, Señor. Akadosh Baruj Hu, bendito eres tú, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendecimos también en este momento a tu pueblo Israel, Señor. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos los que te aman. Y haya paz dentro de tus muros, Jerusalén. Porque sobre ellos he puesto guardas. Sea Shalom dentro de ti. Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, a todos los enfermos y a todos aquellos que están buscando tu rostro, Señor. Impacta nuestro espíritu, cambia nuestras vidas, Señor, y haznos, Señor, siervos de justicia, a verdaderos adoradores de espíritu y en verdad, para poder, Señor, proclamar tu nombre, que seas tú glorificado, Señor, pues nosotros solamente siervos inútiles somos y hacemos lo mejor que podemos, siempre guiados con tu espíritu de santidad, Señor, y no en nuestra carne, para que tu nombre sea glorificado. Así que te damos gracias, Señor. A ti sea toda gloria, la honra y el poder por siempre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén y amén. Bueno, amados, pues nada, hemos llegado al final del estudio y quiero leer esta escritura para ti. Shemot 31:13, antes de que entremos en el Shabbat.
y cuando vayas a celebrar el Shabbat, recuerda esto. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los Bené Israel para siempre. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y reposó. Que tengan un precioso Shabbat, que se gocen con sus hermanos, en sus comunidades, que sean bendecidos y que reciban la luz del Todopoderoso. Un fuerte abrazo de su hermano por amor a Sion, no callaré, desde España. Shabbat Shalom, Shalom Aleichem.